Hoy vamos a tocar un tema, pues un tema corto, aprovechando que es viernes, ¿verdad? Pero para hablar todo el tema que va relacionado tal vez más al tema profesional, ¿verdad? Ese es parte de algo que, pues, la verdad siempre se tiene que discutir, ¿verdad? Entre profesionales y para aprovechar todo el tiempo que tenemos de clase, ¿verdad? Yo quería venir un poco más temprano, pero sí. eh, Hay unos contratiempos. Si se traba las diapositivas es porque mi internet, no sé por qué no está muy bueno, entonces me conecté con, con otro aparato que tengo, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí eh, al- tratando de que salga todo en su momento, ¿verdad? Me imagino que sí ya están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí se ve, Nick. Ah, va, muchas gracias. Entonces hoy vamos a hablar sobre como les comentaba, un tema un poco aparte, ¿va? Aprovechando que es viernes y estamos ya pues todos terminando una semana pues bastante trabajosa en el sentido de, imagino, en el ámbito laboral de ustedes y también en el tema de estudios, ¿verdad? Entonces para hacer la clase un poco diferente y que también ustedes puedan aprender de algo que es bien importante en el tema de formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Em, Gracias, Henry, por compartir. eh, no, fue una persona la que compartió, Oscar fue el que compartió el, el enlace, ¿verdad? Entonces, les agradezco porque yo todavía venía en camino, entonces ya no se los pude poner, ¿verdad? Y hoy no vamos a tener al 100% a nuestro compañero Henry porque va a estar atendiendo también otro asunto ahí con el tema de una capacitación, ¿verdad? Entonces, eh, él tiene ahí el tiempo también para poderles comunicar el listado, ¿verdad? Y que ustedes puedan eh, apuntarse, ¿verdad? Entonces, con el tema de gerencia de proyectos, ¿verdad? Vamos a hacerlo, tratar de que salga todas estas diapositivas en una sola sesión, ¿verdad? Es un poquito bastante participativa también hoy la clase en el tema de gerencia de proyectos, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir al tema de ámbitos más relacionados a cómo se deben desenvolver ustedes, ¿verdad? En el tema de cómo deben encaminar su perfil como economistas también, ¿verdad? Y pues espero que esta parte pues les ayude también en el tema no solo de gerencia, ¿verdad? Sino que en el tema de poder ser más activos como líderes, ¿verdad? Entonces, en esta gerencia de proyectos, ¿verdad? Aquí tenemos en las diapositivas, ¿verdad? Que tenemos que, son 8 elementos imprescindibles, ¿verdad? Para realizar una buena gerencia de proyectos, ¿verdad? Entonces aquí el primero sería el rumbo, ¿verdad? El gerente siempre tiene que tener muy de la mano y muy consciente, ¿verdad? Como habíamos hablado nosotros en su momento, el tema de los objetivos, ¿verdad? Saber qué rumbo es el que tiene su puesto, ¿verdad? Saber qué rumbo es el que tiene, por ejemplo, el proyecto, hacia dónde quiere llegar con las metas y objetivos que tiene propuesto. Las relaciones, ¿verdad? El segundo punto sería las relaciones. Y las relaciones acá van en el tema de las, ahí sí que no digamos relaciones, sino que las actividades que uno tiene con todos los empleados que puedan existir en un proyecto, con todos los colegas, ¿verdad? Con todo el ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, nosotros en un proyecto siempre vamos a tener, tal vez no para mencionarlo como niveles, pero sí vamos a tener relaciones con muchas personas, ¿verdad? Personas que trabajan, que son muy especializadas en su trabajo y personas que pues tienen un trabajo, podríamos decirlo, más
más sencillo, ¿verdad? Pero que de igual manera es importante para todo el tema de gerencia que se vaya a realizar, ¿verdad? Todo el proyecto, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes vayan a un lugar, ¿verdad? Que, que está sucio, ¿verdad? Que no está bien limpio. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las personas que nosotros tenemos podríamos decir, que son base de nuestro proyecto, ¿verdad? Que limpian, que atienden cosas que, digamos, para ustedes como profesionales ya no es ni siquiera eh, de estarle poniendo, por ejemplo, tiempo, ¿verdad? Ustedes llegan a un lugar, trabajan, ¿verdad? Y otras personas son las que apoyan en el tema de otras actividades, ¿verdad? Que ayudan a complementar, ¿verdad? Y que permiten que estas relaciones eh, sumen, ¿verdad? Sumen a cada una de las actividades que tiene cada uno de los trabajadores en el proyecto, ¿verdad? Entonces, el gerente, como de proyectos, ¿verdad? Tiene que estar muy al tanto de estas relaciones que se llevan a cabo día a día, ¿verdad? El tema de relaciones también, ¿verdad? De que, por ejemplo, todos en su momento, departamentos, áreas, unidades, ¿verdad? Puedan llevarse bien, las relaciones sean profesionales, sean de trabajo, también atendiendo el rumbo que tiene el proyecto, ¿verdad? El 3 sería el ámbito de responsabilidades, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta, por ejemplo, el ámbito de las responsabilidades, ¿verdad? En esta parte sería muy enfocada, por ejemplo, a las personas que tienen puestos, ¿verdad? Eh, Podríamos decirlo de dirección con un poco más de responsabilidad, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el ámbito de responsabilidades a veces esto no se maneja bien, ¿verdad? A veces esto puede generar conflictos con con otros empleados, ¿verdad? Porque no se les responsabiliza a las personas que tienen el cargo como tal, ¿verdad? Sino que se les responsabiliza, por ejemplo, a mandos medios, ¿verdad? A mandos primarios. Y los responsables como tal de, de estar presentes, ¿verdad? A veces no los vemos, ¿verdad? Entonces eso también sí le genera al gerente de proyectos, ¿verdad? Que se comiencen a tener malas relaciones, como es en el segundo punto, ¿verdad? Comunicación, ¿verdad? En gerencia de proyectos es muy importante la comunicación, es algo que nosotros veníamos hablando, hemos hablado en proyectos, ¿verdad? El tema de comunicación siempre va a ser indispensable, ¿verdad? Eh, por todas las vías que sean posibles, ¿verdad? Eh, Tener una buena interpretación de lo que las personas quieren comunicar, ¿verdad? Eh, si uno no está seguro, por ejemplo, de qué es lo que la persona en su momento quiere decirlo, volver a preguntar, ¿verdad? Y estar seguros de que la comunicación que se tiene, ¿verdad? Es efectiva, ¿verdad? Y que se atienden, por ejemplo, tomando en cuenta las prioridades que puede tener cada una de las relaciones que uno vaya teniendo con el mismo personal de proyectos, ¿verdad? El punto 5, pues es uno muy importante. Y aquí, si nosotros hablamos muy bien de proyectos, de gerencia de proyectos, el liderazgo es algo que va muy de la mano con todo el tema de proyectos que nosotros vemos, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, la utilización de metodologías, ¿verdad? Saber utilizar tiempos, eh, saber utilizar, por ejemplo, no el hecho de, por ejemplo, tener personas que están bajo la responsabilidad de uno, sino que, por ejemplo, contar con colaboradores que apoyan también eh, los objetivos que uno se propuso, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena parte del liderazgo, ¿verdad? Creería que en el tema del liderazgo, pues se amplía mucho este punto 5, ¿verdad? Con muchos libros, con mucho tema de lectura en cuanto a cómo poder ser mejores líderes, ¿verdad? No solo en el tema de proyectos, sino que también en nuestros ámbitos laborales, sociales, ¿verdad? Entonces, esta parte para el tema de gerencia de proyectos es indispensable, ¿verdad? El liderazgo, ¿verdad? Todas las características de un buen liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo propositivo es algo que tiene que tener el gerente de proyectos, ¿verdad? El 6 tiene que reconocer el trabajo en equipo, ¿verdad? El gerente de proyectos tiene que estar muy al pendiente del trabajo que se realiza en equipo, ¿verdad? Eh, Aquí ya comenzamos a relacionar todas las demás, los demás elementos, ¿verdad? Un trabajo en equipo siempre, aunque el gerente de proyectos no sea líder en todos los equipos, ¿verdad?
siempre tiene que saber identificar estas características que nosotros estamos mencionando en personas que estén a cargo de los equipos, ¿verdad? A personas que estén en su momento designadas a actividades, ¿verdad? Justamente también en el ámbito de responsabilidad, ¿verdad? La administración del tiempo, como todo lo hemos en todo momento hemos hablado, el proyecto, ¿verdad? Tiene un tiempo, ¿verdad? Todo proyecto tiene un tiempo. Entonces, este elemento es bien importante manejarlo, ¿verdad? En el tema de administración del tiempo, no solo en el proyecto, ¿verdad? Sino que en el ámbito diario, ¿verdad? En el ámbito de personal, ¿verdad? Entonces, la administración del tiempo es muy importante. Ya ven que bien dice el dicho que el, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? La buena administración del tiempo, creería yo que nos permite, dirían, en algunas lecturas que he leído, ¿verdad? Y he visto ahora un poco más seguido, que una buena administración del tiempo nos permite vivir un poco más, ¿verdad? Administración del tiempo no solo significa siempre estar ocupado, ¿verdad? Sacando trabajo, sino que una buena administración del tiempo es tener tiempo para recrearse, para ejercitarse, para leer, para dedicarse a un hobby, ¿verdad? Para tener una compañera también lo mencionó, ¿verdad? Ustedes en la clase, tener una administración de tiempo para tener una buena salud mental, ¿verdad? Un buen descanso, ¿verdad? Esto es muy importante. Siempre consideren, yo sé que ustedes están ahorita estudiando, ¿verdad? Y están dando su mejor esfuerzo para la carrera y todo, pero también es importante tomarse el tiempo necesario para descansar, ¿verdad? Y el punto 7 sería este, administración del tiempo para poder atender en el proyecto todos todos en su momento los contratiempos, ¿verdad? Todas las asignaciones que se tienen que, pues, agendadas y como tal también una buena administración del tiempo hace que se resalten todos estos elementos que vimos anteriormente, ¿verdad? Un buen liderazgo, una administración del tiempo, un buen líder pues dedica tiempo a sus colaboradores, ¿verdad? Una buena administración del tiempo, aunque nosotros nos estemos adelantando en fases en el proyecto, podemos administrar el tiempo para darle una mejor atención a los trabajadores, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Dependiendo como les digo, dependiendo del tema del proyecto, ¿verdad? Y el gerente, ¿verdad? Eh, Sabrá hacer una buena administración del tiempo, como bien lo dice acá el ítem, ¿verdad? Ética, ¿verdad? Tener ética en todo el sentido de la palabra es algo que nos debe eh, singularizar, ¿verdad? A ustedes como profesionales economistas, ¿verdad? La ética profesional, ¿verdad? La ética eh, de lo que nosotros hemos aprendido en nuestro eh, vivir, ¿verdad? No que porque estemos en, en cierto nivel, ¿verdad? En cierto puesto, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestra ética, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestras normas morales, ¿verdad? Entonces, siempre regirnos, ¿verdad? A una buena ética, ¿verdad? Eso va a resaltar como un buen gerente de proyectos, ¿verdad? Entonces, esos serían, por ejemplo, perdón, esos serían los 8 elementos imprescindibles, ¿verdad? Para una buena gerencia de proyectos, ¿verdad? Continuamos y acá dice fijar y mantener el rumbo, ¿verdad? Aquí ya yo les hice una pequeña introducción de los 8 elementos, pero aquí los vamos a ver un poco más detallados, ¿verdad? En relación a lo que es proyectos, ¿verdad? Fijar y mantener el rumbo es fijar fines y propósitos, ¿verdad? Precisar objetivos, ¿verdad? Tenerlos bien claros, precisar los objetivos. Productos o componentes, ¿verdad? Ya sea, como les he comentado, ya dependiendo cómo sea el proyecto, ¿verdad? Vamos a tener productos, vamos a tener componentes dependiendo de qué gerencia de proyectos estemos atendiendo, ¿verdad? Definir indicadores para verificar rumbo, ¿verdad? Aquí ya tenemos el tema que nosotros hemos platicado en las clases anteriores, ¿verdad? Definir indicadores para verificar el rumbo, los buenos indicadores, ¿verdad? La buena utilización de esta información nos va a permitir atender y reconocer de que estamos en el camino correcto, ¿verdad? En el camino que se
que se propuso, ¿verdad? En el camino que como tal nosotros definimos para realizar el proyecto. Entonces tenemos una pequeña gráfica acá, si ustedes la ven, en donde dice rumbo y lo señala elementos superiores, ¿verdad? También tenemos para entenderlo de una mejor manera, a la par, ¿verdad? Están tres cuadros que dicen elementos superiores, ¿verdad? Y está rumbo. Pero como base tenemos el tema de fin, propósito, componente, ¿verdad? Indicador, indicador, indicador. Entonces nosotros ahí podemos definir una pequeña tabla, ¿verdad? En la que nosotros tenemos el fin y cuál es nuestro fin, ¿verdad? Tal vez cuál es nuestro fin en este mes que viene, ¿verdad? Entonces nosotros ya proponemos ahí el indicador que queremos tener. Aquí sería, si es en un proyecto ya que está sacando metas, por ejemplo, abarca, incrementar en un 20%, ¿verdad? Los ingresos por ventas, ¿verdad? Que se tenían contemplados para el mes, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en indicador en el tema, por ejemplo, de venta, ¿verdad? Otro fin sería, por ejemplo, en el indicador, una reducción de costos, ¿verdad? Eh, saber de que podemos tener una reducción de costos al momento que implementamos tal tecnología en el proyecto, ¿verdad? Eso también nos permite tener un indicador, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de propósito, ¿verdad? Saber cuánto del propósito que nosotros nos hemos propuesto, ¿verdad? Contemplarlo en indicador, ¿verdad? En temas que sí se puedan abarcar para decir, bueno, de los 4 temas, lo vamos a colocar 25% a cada uno y saber de que si los complementamos vamos a tener un 100 en nuestro propósito. Aquí serían los componentes, pues en la parte de los componentes, entender qué es lo que nosotros podemos tener como medidores en cuanto al tema perdón, como medidores para nuestros indicadores, ¿verdad? Aquí ya sería en el tema de componentes, ¿verdad? Eh, no, tener por ejemplo, indicadores que nos pueden permitir, ¿verdad? Eh, no solo contemplar un área, ¿verdad? Sino tener componentes, como yo les había dicho en la clase anterior, ¿verdad? En el que si vamos a, por ejemplo, a manejar nuestro estado de resultados, ¿verdad? Saber que esa información, ¿verdad? Los componentes por el cual está conformado el estado de resultados nos permiten generar otra información y entonces con esto ya sacamos nosotros indicadores también, ¿verdad? ¿Vamos bien? No sé si tienen ahí algún aporte con el tema de fijar y mantener el rumbo. ¿No le... ¿Estamos bien? Vale, estamos. Continuamos entonces, ¿verdad? Tema, aquí punto 2, administrar relaciones, ¿verdad? Acá pues les hice una pequeña demostración en el tema de cómo podemos tener nosotros una buena administración de las relaciones, ¿verdad? Entonces, acá sería, por ejemplo, en el tema de administrar relaciones en nuestra casa, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Una parte básica en el tema de, por ejemplo, un gerente de proyectos, ¿verdad? Y para todos nosotros, el hecho de las relaciones que podamos tener en nuestro hogar define también cómo vamos a poder nosotros trabajar en nuestro proyecto, ¿verdad? Eh, ya hay una parte a la par de esa casita, el tema, por ejemplo, ya de un horario, ¿verdad? Administrar las relaciones y saber, por ejemplo, qué tiempo vamos a dedicar nosotros a cada una de las áreas en las que tiene. Entonces ahí está, por ejemplo, eh, el calendario un poquito partido a la mitad, ¿verdad? El tiempo de saber a qué relaciones vamos a tener durante ciertos días, ¿verdad? Qué reuniones vamos a tener, ¿verdad? Para administrar nuestras relaciones, ¿verdad? En el proyecto, ¿verdad? Entonces, hay dos figuras más en las que, por ejemplo, ahí se muestra en el tema de gerencia de proyectos, ¿verdad? A quienes está dirigida, pues, cada uno de los subconjuntos, ¿verdad? El gerente de proyecto como tal se dirige hacia todas las áreas en las que pueda tener el proyecto y
no solo da órdenes, sino que también el administrar las relaciones con cada uno de los subconjuntos que tenemos nos permite, por ejemplo, ser más fuertes en la construcción de la información que vamos recapitulando el proyecto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el cuadro, ¿verdad? Anterior, donde dice, por ejemplo, arriba dice concepto, indicador, verificación y supuesto. Resultado de gestión, ¿verdad? Y a la par en la primera columna dice concepto, ¿verdad? Y ponemos otra vez el fin, el propósito y el resultado de la gestión van aquí en esta parte del propósito, ¿verdad? Aquí nosotros vemos fin, ¿verdad? El propósito en la segunda, ¿verdad? Y hay otras complementarias, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir en el tema de actividad, ¿verdad? En el tema de congruencia, ¿verdad? También. Ahí va. Y arriba tenemos en el encabezado, tenemos concepto, indicador, verificación y supuesto, ¿verdad? En el 3, ¿verdad? Definir responsabilidades. Perdón, se me movió aquí un poco. Definir responsabilidades, pues aquí tenemos una demostración de los cuadros que podemos tener, ¿verdad? Podemos tener en los primeros cuadros un tema de gerencia como tal, sugerencia financiera, sugerencia comercial, eh, eh, sugerencia de compras, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos atendiendo el tema de las personas que vamos a necesitar, ¿verdad? Para que atiendan el proyecto, para que al documentar la información y solicitarla, eh, se tenga la información más fidedigna que se pueda buscar, ¿verdad? Y eso lo definimos nosotros con una parte, perdón, con un cuadro, pues hay diferentes cuadros, ¿verdad? Dependiendo del proyecto, nosotros podemos hacer una jerarquía ahí, ¿verdad? Colocar cuántas personas van a estar, ¿verdad? Qué responsabilidades va a tener y cómo va, y qué punto del proyecto es el que va a desenvolver, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, en el tema de definir responsabilidades, ¿verdad? En las primeras, por ejemplo, en la que sí está con bastantes colores, ¿verdad? La, sí se ve el mouse ahí, ¿verdad? No, licenciado. No se ve el mouse. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, ahí está. Entonces aquí nosotros podemos tener la gerencia de proyectos, ¿verdad? Que podemos tener las subsecuentes que serían subgerentes, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, de las sugerencias, pues tenemos, por ejemplo, el responsable, el tema financiero, el responsable, el tema comercial, ¿verdad? Y vamos viendo, por ejemplo, la jerarquía que va ocupando, ¿verdad? Pero nosotros ahí podemos definir las responsabilidades con la jerarquía, ¿verdad? Encontrar el punto de donde se puede estar fallando, ¿verdad? Para el tema de la gerencia de proyectos. En el cuarto sería la comunicación. Aquí no tenía pues una- algo como gráfica para ponerle, pero como les comentaba yo, el tema de la comunicación en proyectos es bien importante. No podemos desestimarla en ningún momento, ¿verdad? El tema de comunicación tiene que ser bien tratado también en cuanto al proyecto, ¿verdad? Saber qué información se está comunicando de buena manera, ¿verdad? Y y también qué comunicación está aportando malas situaciones al proyecto, ¿verdad? Ahí sería el tema, por ejemplo, de atender a las personas que hablan sobre cosas tal vez que no son muy convincentes, ¿verdad? O no están seguras de lo que están hablando, entender, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? En relación a las personas que colaboran en el proyecto. Pero también está la comunicación del gerente hacia sus gerentes, ¿verdad? Hacia encargados, a los más subalternos que puedan tener cada uno de las personas que vamos a tener en nuestra jerarquía, ¿verdad? Entonces la parte de la comunicación es bien importante como para no tener un teléfono descompuesto, ¿verdad? El gerente dijo una cosa, ¿verdad? El subgerente vino, recibió la indicación, recibió otra cosa y le habló al encargado, ¿verdad? El encargado interpretó la comunicación como se la dijeron, ¿verdad? Y falló tal vez en alguna cosa, ¿verdad? En el tema de comunicación también es bien importante, por ejemplo, utilizar herramientas como por ejemplo las notas, las notificaciones, ¿verdad?
hacerles saber, llegar a la persona lo que se necesita, ¿verdad? Yo creería que muchos de ustedes, de los que están trabajando, ¿verdad? Eh, obviamente tienen un correo del trabajo, ¿verdad? Y ahí les mandan la información a cada momento, ¿verdad? Por favor, atender esta situación, por favor, se recomienda, por favor, ¿verdad? Eh, tener en cuenta que tales fechas, ¿verdad? Se realizará el cierre, pero la comunicación es bien importante para el gerente de proyectos, ¿verdad? Eh, para que se pueda dar un buen entendimiento y se pueda transmitir como tal él de una buena manera, ¿verdad? Y cada uno eh, de las personas que desempeñan un papel en el proyecto. No tanto solo en el tema, por ejemplo, de gerencia, sino que también en el tema de las personas que son de puestos más bajos, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, yo que tal vez realizo un proceso muy específico, más, ¿qué se podría decir? eh, Menos profesional, es un poco más técnico, saber poder comunicar la información, por ejemplo, a una persona que es profesional, ¿verdad? Pero que tal vez no tiene mucha relación con lo que yo trabajo, ¿verdad? Pero esa buena comunicación permite en ambas vías, ¿verdad? Que el gerente de proyectos, ¿verdad? Pueda afianzar mejor cada una de las objetivos y metas que tiene, ¿verdad? Eh, Comunicación oral y comunicación escrita. Colocarse en el lugar de destinatario y diferenciarlo, ¿verdad? Esos son unos tips que puse yo acá para el tema de la comunicación, ¿verdad? La redacción, ¿verdad? Lenguaje, ortografía, claridad, concreción, estilo y presentación, ¿verdad? Siempre guardar esa línea, ¿verdad? De respeto, ¿verdad? Entre jerarquías, entre personas, ¿verdad? Para que se fluya mejor de manera la comunicación, ¿verdad? Verificar que el mensaje se ha entendido, ¿verdad? Esta sería una de las más importantes, ¿verdad? En el tema de comunicación. La verdad que sí, sería verificar que el mensaje sea entendido, ¿verdad? Eh, como bien lo escuchamos nosotros en algunas series, ¿verdad? O en algunas películas que dicen, reciben una orden y dice fuerte y claro, ¿verdad? Y cortan la comunicación, ¿verdad? Se entendió, se interpreta cómo es que se quiere la situación, ¿verdad? Y se entrega lo que se pide, ¿verdad? Entonces, otra sería verificar que se están tomando las acciones esperadas del mensaje, ¿verdad? También acá esta última sería para el tema, por ejemplo, a veces lo que no solo en el tema de proyectos se solicita, sino que también algunos se recordarán en su casa, ¿verdad? Cuando decían, bueno, miren, necesitamos que limpien acá, ¿verdad? Y dejen ordenado su cuarto, ¿verdad? Y pasaban los días y no había acción al mensaje que había puesto su mamá en su momento, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Pero pasa también en el tema del trabajo, en el tema de proyectos, ¿verdad? De que no se toman las acciones aún ya recibiendo la información, el mensaje, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entonces, eso no ayuda a que se tenga una buena gerencia de proyectos, ¿verdad? En ambas vías, como les digo, ¿verdad? Tanto como el gerente, como por ejemplo los subalternos, ¿verdad? Que se puedan encontrar la mejor comunicación posible para no estar repitiendo, por ejemplo, acciones, ¿verdad? No se atendió como se dijo, ¿verdad? Entonces se vuelve a hacer tal situación, ¿verdad? Acuérdense que si, por ejemplo, nosotros no tenemos eh, una buena comunicación puede costarnos dinero, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Eh, Acá sería, por ejemplo, reuniones, ¿verdad? Que cuando ustedes se van a reunir como gerentes, ¿verdad? De proyectos, como líderes, ¿verdad? Que las reuniones sean productivas, ¿verdad? Aquí sí lo puse un poquito más grande, que sean productivas, ¿verdad? Que la agenda eh, de exista una agenda, ¿verdad? Sepan el propósito por el cual va a ser la reunión, ¿verdad? Que no sea de que, ay, ¿por qué nos reunimos? No sabemos, ¿verdad? Sino que se tengan, por ejemplo, varios puntos concretos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que se van a abarcar? Los más importantes, los menos importantes, ¿verdad? Y los que ya estaban agendados, ¿verdad? Comunicación previa a objetivos, ¿verdad? Eso, pues, tenemos ahí bien claro, ¿verdad? Bien lo dice acá, comunicación previa a los objetivos que se busca en las reuniones, ¿verdad? Preparación, ¿verdad? Información, análisis, elaboración de propuestas, actas, ¿verdad?
Aquí yo les puse actas también el tema, por ejemplo, si cuando ustedes estén, si alguno realiza EPS, ¿verdad? Y se tienen reuniones con, por ejemplo, con un COCODE, ¿verdad? Para realizar tal proyecto que ustedes van a entregar como EPS, y levantar un acta, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? 23 de febrero, ¿verdad? Nos encontramos presentes en el salón 211, ¿verdad? O el 212, ¿verdad? Para realizar el primer examen parcial, ¿verdad? A los alumnos que se encuentran inscritos entonces ahí continúa, ¿verdad? Siempre se pueden apoyar en el tema de alguna persona que lleva un poquito de cosas legales, ¿verdad? Si es, por ejemplo, muy importante la reunión, ¿verdad? Pero siempre estar preparados para estas, ¿verdad? Tener una preparación previa, información, de análisis, ¿verdad? De la información que se tiene y elaboración de propuestas claras, ¿verdad? Que lleven esa línea de buena comunicación que estamos atendiendo acá, ¿verdad? Evitar desviaciones, ¿verdad? Entropías, posiciones divergentes, ¿verdad? Todo lo que nos pueda hacer salir del rumbo que tenemos en la reunión, descartarlo, ¿verdad? Si conocemos que hay personas que comienzan a hablar, ¿verdad? Y a desviar, por ejemplo, la atención de la reunión, pues de una buena manera, pues evitar esa desviación, ¿verdad? Asegurar que se llegue a conclusiones que se sumen compromisos y que se cuenta con la capacidad para cumplirlos, ¿verdad? Aquí sería lo más importante, ¿verdad? En una reunión, ¿verdad? Las conclusiones, ¿verdad? La conclusión de la reunión es tal, que se encuentre clara, ¿verdad? Entonces, no que salen ustedes de una reunión y alguien les dice, mira, y al final, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Entonces ahí no se comunicó bien la información, ¿verdad? Sean buenos gerentes en ese sentido, comunicar no con regaños, sino que las personas puedan entender, ¿verdad? Entonces, aquí yo les puse el clima de comunicación dentro del equipo, ¿verdad? Es bueno también en el tema de reuniones, por ejemplo, cuando yo les digo, en el caso de las clases presenciales, ¿verdad? Tomar en cuenta ese clima de comunicación, ¿verdad? Que todos hablen, ¿verdad? Atender, por ejemplo, la persona que se queda callada, ¿verdad? La persona que tal vez más participa, atender cuál es su punto de vista, ¿verdad? Siempre vamos a tener personas que son un poco más participativas y se las identificamos rápido, pero el clima de comunicación, mantenerlo, ¿verdad? Que la persona que no da mucha opinión, al menos sienta la confianza, ¿verdad? Que se sienta a gusto en las reuniones que va a tener, ¿verdad? Y que en su momento hay que aportar cosas que va, bueno, siempre en las reuniones es el objetivo parte también de las buenas aportaciones que se puedan tener por parte de los colaboradores, ¿verdad? Entonces eso que genera un clima de comunicación más eficiente, ¿verdad? Hace más fuerte al equipo también, ¿verdad? Y como tal, Licenciado, disculpe. sí, sí, En la diapositiva anterior aparece la palabra entropías. ¿Cómo se entendería en ese caso? entropías para el tema de gerencia de proyectos. Pues aquí sería como, ¿cómo les puedo dar un buen ejemplo acá en el tema de entropías? De que nosotros, como gerentes, ¿verdad? Podamos vamos a ver, vamos a ver un buen ejemplo. Mm, Como aquí nosotros lo manejamos en el tema, por ejemplo, de una entropía, de conocer mejor cómo está, digamos, el clima, es relacionado al clima, ¿verdad? Eh, la energía que pueda transmitir el equipo, ¿verdad? Saber, por ejemplo, si al momento que ustedes van a tener una reunión, ¿verdad? Eh, si lo que se expresa, ¿verdad? Cede, ¿verdad? De buena manera, es como una orden, ¿verdad? Al momento que ustedes dan una orden como gerentes, ¿verdad? De, de proyectos, ¿verdad? Eh, se puede acatar, ¿verdad? No que digamos, ya el gerente dice, mire, necesitamos que, por ejemplo, ahí está, que se queden 2 horas más, ¿verdad? Entonces ahí ya entra, por ejemplo, el tema de energía, de fuerza, ¿verdad?
en el que, por ejemplo, unos van a decir, ah, sí, yo me quedo, ¿verdad? Yo sí colaboro, pero otros dicen, ah, yo no, ¿por qué no me lo van a pagar, ¿verdad? Entonces ahí ya, como dice la otra también, ¿verdad? Ya genera posiciones divergentes, ¿verdad? Entonces, estas entropías como tal pueden eh, generar una fuerza en la cual puede decir, sí estamos todos dispuestos, ¿verdad? O otra en la que no estamos dispuestos. Entonces ahí ya se comienzan a generar conflictos, ¿verdad? Se comienza a tener una posición por parte de algunos colaboradores en el equipo, ¿verdad? En los que no van a estar dispuestos, ¿verdad? A ceder más tiempo. Por ejemplo, ese sería tal vez, no sé si está bien entendido el ejemplo ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. La compañera María Isabel tenía levantada la mano. Ah, gracias. Sí, es que como ahorita cabal estoy aquí viéndolas. Sí, pero no tengan pena. Yo a veces no logro ver a que todos levanten la mano, pero me pueden interrumpir, no se preocupen. Muchas gracias, Lick, pero continúe. No, el aporte que iba a mencionar es que la entropía, por ejemplo, es como colocarse en situaciones que son irreversibles. Incluso ahí dice evitar desviaciones, entropías y posiciones divergentes. Entonces, como por ejemplo, si estuviéramos hablando de un proyecto de construcción, que se levante mal algo es una posición irreversible. Y como el universo también tiende al caos, que eso es la entropía, el desorden, por eso es importante tratar de evitar esas como disrupciones en el proyecto. Ajá. Ahí está, también. Gracias ahí por esa colaboración, ¿verdad? Ahí yo trato de que entendamos, ¿verdad? Entonces, ta- gracias a la compañera ahí. Entonces, alguien más ahí. Disculpen si no los he visto a todos, ¿verdad? Pero no se preocupen en completar en alguna parte de lo que estamos discutiendo acá, ¿verdad? ¿Vamos bien, Juanes? Sí, licenciado. Continuamos entonces. Muy bien, entonces la parte 5 sería liderazgo, ¿verdad? Aquí pues ahí se puse yo un poco un pequeño listado en cuanto al tema de liderazgo, ¿verdad? Creo que en liderazgo entenderíamos que hay mucha más lectura, no solo de estos ítems como tal para generar un buen liderazgo en nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí yo les puse tema de rumbo, visión y comunicación, ¿verdad? El buen líder identifica el rumbo, tiene una buena visión y una buena comunicación de lo que está trabajando, ¿verdad? Motivar y comprometer, ¿verdad? El líder, pues, motiva, pero también se compromete, ¿verdad? Eh, entender esa parte, ¿verdad? Del líder. Delegar y facultar, ¿verdad? El liderazgo nos permite poder delegar, ¿verdad? Con las personas que vamos a identificar como capacitadas, ¿verdad? Comprometidas, ¿verdad? Y el tema de facultarles también mejores, mejores actividades, ¿verdad? Facultarles mejores responsabilidades, ¿verdad? Entonces, pero también como tal, el liderazgo del gerente de proyectos, ¿verdad? Se identifica en esta magnitud, delega y faculta a sus empleados, ¿verdad? Otra parte muy importante en cuanto al liderazgo es el estimular, ¿verdad? El estimular a los trabajadores, ¿verdad? Eh, en el tema de no solo estimularlos a que trabajen de una buena manera, sino que estimularlos a que también se desarrollen, por ejemplo, en otras actividades, ¿verdad? Estimular eh, que todo lo que pueda ayudar al proyecto, ¿verdad? Sea bienvenido, ¿verdad? Capacitar, ¿verdad? Es una parte fundamental del liderazgo. El líder se capacita, ¿verdad? Se capacita para poder atender eh, situaciones futuras, ¿verdad? Pero también es consciente, ¿verdad? De que tiene que capacitar a sus colaboradores, ¿verdad? Entonces,
ahí es en ambas vías también, ¿verdad? Innovar y resolver problemas, ¿verdad? Creería yo que en el tema de proyectos siempre vamos a escuchar esta palabra que es innovar, ¿verdad? Yo se las puse en el examen también y creo que es una palabra que tenemos que tenerla de siempre presente, ¿verdad? Porque aunque nosotros eh, a veces hay muchas cosas que las hacemos pues como rutina, ¿verdad? El tema de innovar siempre en cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos nos va a traer mejores resultados, ¿verdad? Ya sea que la innovación pues sí sea como tal, ¿verdad? Eh, realizada o no, ¿verdad? Pero entonces nos va a generar una buena experiencia. El tema de resolver problemas también, ¿verdad? El de poder gestionar, ¿verdad? El de resolver problemas, el de estar al tanto de qué puede pasar, ¿verdad? Nos hace también ser precavidos, ¿verdad? Resolver problemas no solo es, por ejemplo, estar ahí como juez, ¿verdad? Sino que entender, por ejemplo, ambas partes de cualquier situación que se pueda eh, suscitar en su momento en el proyecto, ¿verdad? O en las relaciones que se tengan dentro de las que contempla el gerente de proyecto, ¿verdad? Gerenciar el cambio, ¿verdad? Yo se lo digo con mis propias palabras, ¿verdad? Pero aquí, como tal, ¿verdad? Como son temas de liderazgo, ¿verdad? Hay quienes habrán desarrollado alguna de estos ítems un poco más en el tiempo que vamos de estar trabajando en algún lugar, ¿verdad? Pero gerenciar el cambio como tal nos permite, ¿verdad? Eh, distinguir, ¿verdad? Distinguirnos en cómo nosotros vamos a desenvolvernos en el proyecto, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos utilizar en esta parte, ¿verdad? Herramientas que nos permitan, ¿verdad? Eh, podernos, eh, sería podernos distinguir como competitivo, ¿verdad? Aquí ya se van, y entrelazamos, por ejemplo, en el tema de innovación, ¿verdad? El tema de gerenciar cambio, pues innovamos y también tenemos herramientas para ser más competitivos, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos, ¿verdad? En el tema de gerenciar cambio, ¿verdad? Atender, por ejemplo, eh, a los empleados en algo que sea parte del proyecto, ¿verdad? En el hecho, por ejemplo, manejar una mejor tecnología, ¿verdad? En el hecho también, por ejemplo, de estar más al tanto de cómo se siente cada uno de nuestros colaboradores en el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso nos permite eh, gerenciar un buen cambio, ¿verdad? Transformar, ¿verdad? Ahí sí que gerenciar el cambio nos permite tener una buena transformación en nuestros colaboradores, ¿verdad? Manejar el conflicto, ¿verdad? O sería el otro ítem, ¿verdad? Manejar conflicto, no solo en el tema, aquí ya hablamos como un líder, no solo va a manejar el conflicto de trabajadores, sino que va a manejar el conflicto que puedan tener los propios trabajadores en alguna otra situación que se dé, ¿verdad? Identificar ese conflicto que pueda estar generando algún colaborador o generando algún equipo de trabajo, ¿verdad? Es muy particular en una virtud que podría tener el líder, ¿verdad? El de manejar el conflicto. Mantener equipo, ¿verdad? Eh, Aquí, pues, un buen ejemplo es de mantener un equipo es si uno trabaja, pues, y genera de una forma constante una cierta cantidad de trabajo, imagínense mantener un equipo donde ya estamos hablando de 10 personas, ¿verdad? Genera el triple, genera el cuádruple, el quíntuple, ¿verdad? Entonces, mantener equipo, ¿verdad? Va a llevar a que tengamos mejores resultados, ¿verdad? Entonces, solo permítame, vamos a ver aquí. Ahí está.
Pensé que ya nos estaba transmitiendo la pantalla, pero si no me dicen, ¿verdad? Me avisan. Entonces, mantener equipo, ¿verdad? Y mantener, por ejemplo, al proyecto, el equipo le permite, ¿verdad? Saber que la gente está más comprometida también, ¿verdad? Nos ayuda a identificar esa parte, ¿verdad? Entonces, con el tema de liderazgo y con lo que les acabo de mencionar, ¿alguno que quiera aportar en cuanto a cada uno de estos elementos que vimos? Dentro de sus experiencias jóvenes, yo sé que tal vez no hemos hablado tanto en el tema, ¿verdad? Pero como tal, cada uno de ustedes tiene particularmente uno de estos elementos, ¿verdad? Su forma de ser líderes, ¿verdad? En el tema de motivar y comprometer, ¿verdad? En el tema de estimular, ¿verdad? En el tema de innovar y resolver. Y estas características se dan también como estudiantes en su equipo de trabajo que tengan, ¿verdad? O en alguna Licenciado. clase en particular, ¿sí? Sí, en ese aspecto es interesante una situación que se da en los grupos y nunca faltan personas que son negativas. Entonces, esas Ujú, personas son las que más cuesta. No se trata de excluirlas del equipo, porque también a veces son personas muy hábiles en lo que hacen, pero casi siempre se enfocan en lo negativo. Entonces, la parte del líder es lograr que esas personas empiecen a adaptarse al grupo y que no ujú, influyan en los demás, porque tienden a transmitir su negatividad, ¿verdad? Entonces, ujú. esa es una parte muy importante del liderazgo, saber cómo llegar con esas personas, cambiar su manera de pensar y que aporten todo lo bueno que tienen, digamos, técnicamente al equipo. ¿Sí ves? Sí, gracias, Oscar. Sí, es una parte que como tal, usted lo dice muy bien, ¿verdad? O sea, pueden ser cosas negativas, ¿verdad? Eh, es, la verdad es bastante interesante cuando uno vive esas experiencias porque uno sabe que tiene que primero comunicar, ¿verdad? Después entender qué es lo que le genera la negatividad, ¿verdad? Y ir trabajando también en la parte de motivar y comprometerlo, ¿verdad? Para que esa misma persona, ¿verdad? No siga generando, ¿verdad? Eh, esa negatividad que tiene. Gracias, Oscar, por ese aporte, ¿verdad? Y sí, es una muy buena característica del líder también, ¿verdad? Esa identificación. Solo vamos a dejar de compartir un ratito aquí porque se quedó trabada la compa. Aquí está. Entonces hay un pequeño cuadro que les quería mostrar, ¿verdad? Solo vamos a... Ahí está. Entonces, ¿qué es el punto 6? Trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces es esa parte relacionada con la que habla el compañero, ¿verdad? Aquí el cuadro tiene, por ejemplo, intereses, ¿verdad? Por la relación, ¿verdad? Hay una parte que acaba que dice acá, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, en la parte de las columnas, ¿verdad? Tenemos interés por la relación, perdón, esas son las filas, ¿verdad? Y en las columnas tenemos interés por la tarea, ¿verdad? Y el título tiene cuadro de trabajo en equipo, relación tarea, ¿verdad? Y eso es una parte, tal vez que inclusive se puede hacer con ustedes, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de entender, por ejemplo, dónde está eh,
la relación entre la relación y la tarea que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cuadro arriba que dice tranquila y agradable, ¿verdad? El primer cuadro. Después tenemos comprometido y estimulante, ¿verdad? Apenas satisfactorio se encuentra en medio, ¿verdad? Rutinario y sin vida, ¿verdad? Y en el otro sería, que ya está en rojo, sería competitivo, gana, pierde, está tenso, ¿verdad? Entonces, aquí sería, es competitivo, pero no gana, ¿verdad? Pierde, se encuentra tenso. Y en el centro sería apenas satisfactorio, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos un cuadro de trabajo en equipo, ¿verdad? Que tal vez ahorita no nos va a dar tiempo, pero se los voy a poner para otra clase virtual que tengamos para que ustedes lo puedan realizar, ¿verdad? Y solo sería para que lo vieran ahí, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la otra, ¿verdad? Aquí sería administración del tiempo, ¿verdad? Aquí ya está la matriz, ¿verdad? En cuanto al tema de administración del tiempo. Es una matriz bastante simple, ¿verdad? Aquí en la cabecera tiene urgente y no urgente, ¿verdad? Importante y no importante, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos identificar cuáles son, podamos administrar de una mejor manera nuestro tiempo. Entonces, primero sería actividades, ¿verdad? Tenemos crisis, problemas apremiantes, actividades en retraso, ¿verdad? No urgente, actividades de prevención, ¿verdad? Construir relaciones, reconocer oportunidades, planificación, recreación. En la 3, ¿verdad? Tenemos que es no importantes, ¿verdad? Pero están en la columna de urgentes, ¿verdad? Entonces, actividades, interrupciones, ¿verdad? Llamadas, reunioncitas, quise poner, pero aquí reunitis puse, reunitis aguda, ciertos informes, ¿verdad? Que se tienen que completar, ¿verdad? No son importantes, pero después se vuelven urgentes, ¿verdad? Eh, asuntos inmediatos, ¿verdad? Y, y les puse aquí populismo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, no son importantes, ¿verdad? Y después terminan siendo urgentes, ¿verdad? En el tema de no, perdón, terminan siendo urgentes. En el tema de no urgentes y no importantes, ¿verdad? Tenemos las trivialidades, ¿verdad? Eh, ciertos correos que mandan, ¿verdad? Algunas llamadas, ¿verdad? Que se pueden dar en algún tiempo que nos llamen, ¿verdad? Tal vez llama alguna persona y se pone a hablar uno más de la cuenta, ¿verdad? También tenemos en no urgentes, ¿verdad? Que, que nos pueden hacer tener pérdida de tiempo, ¿verdad? Otra sería, por ejemplo, actividades agradables, ¿verdad? Que no son urgentes, ¿verdad? Y no son importantes, ¿verdad? Eh, se fue el internet, ¿verdad? Entonces no puedo entrar a internet ni me puedo jugar con el dinosaurio que aparece ahí porque no tengo internet, ¿verdad? Ahí eso no es urgente y tampoco es importante, ¿verdad? Entonces, para que entendamos ahí cómo tener este tema, ¿verdad? Urgente, importante, ¿verdad? No urgente, importante. El 2, el 3 sería urgente, pero no es importante, ¿verdad? Y no urgente, pero no importante, ¿verdad? Entonces, esa sería una buena matriz para que nosotros la pudiéramos aplicar en ciertas cosas que podemos realizar durante el día, ¿verdad? Pero que también para el gerente de proyectos como tal, ¿verdad? A ustedes como líderes también, ¿verdad? Les pueda servir, ¿verdad? Que es urgente, no urgente, importante y no importante, ¿verdad? La ética gerencial, ¿verdad? La ética de la gerencia de proyecto consiste en colocar todos los principios, valores, acciones, medidas, procedimientos y cultura organizacional al servicio de, ¿verdad? Los objetivos del proyecto. Primero, los más, los más altos intereses nacionales, ¿verdad? Que se vayan a tener y el tema de lo que nosotros vayamos a generar como proyecto, ¿verdad? Que, que sí contribuya, por ejemplo, a cada uno de los proyectos que nosotros tenemos al interés nacional que se tiene, ¿verdad? Que si van a poner ustedes sea una empresa que da buen trabajo, ¿verdad? Que genera buenos ingresos, que está legalmente bien establecida en lo que pide la ley, ¿verdad? Que pueda apoyar, por ejemplo, apoyar a la comunidad que tiene, ¿verdad? La comunidad no solo puede ser afuera de la empresa, sino que la comunidad que tiene con sus trabajadores, ¿verdad?
la comunidad que puede estar lejos de donde está el proyecto, pero a la que se le puede aportar con lo que se está generando en el proyecto. Entonces, eso es una buena parte de entender la comunidad que está siempre en relación al tema de ética gerencial, ¿verdad? Atender, por ejemplo, a los beneficiarios, ¿verdad? Aquí les comento yo el tema de beneficiarios, sería, por ejemplo, todas las personas que están interesadas en su momento en el proyecto, ¿verdad? Y que tal vez participan de una u otra manera. Y los puse en el tema de beneficiarios porque, por ejemplo, nosotros podemos atender en un proyecto, ¿verdad? Eh, a gente que va a ser beneficiada con algún proyecto, ¿verdad? Pero que no entra tal vez dentro de lo que nosotros hemos planteado como tal en el proyecto, ¿verdad? Los usuarios, ¿verdad? Los usuarios ya son diferentes, ya son personas que están directamente inscritas en el proyecto, ¿verdad? Que participan dentro del proyecto, ¿verdad? Y que no, obviamente van a tener también un beneficio, pero son usuarios, ¿verdad? Aquí hay una diferencia. El beneficiario como tal se puede beneficiar, pero no necesariamente estar dentro del proyecto, ¿verdad? En el tema de la institución, ¿verdad? Saber que nosotros como gerentes de proyectos, ¿verdad? Vamos a también interactuar con instituciones, ¿verdad? Que van a estar interesadas, por ejemplo, en el proyecto que nosotros realizamos, ¿verdad? En el tema también de que nosotros vamos a transmitir como gerentes, ¿verdad? Toda la información que está requerida por las instituciones que están más a la mano, ¿verdad? O tal vez a veces no más directamente relacionadas con el proyecto, sino que van a estar también eh, como tal, ¿verdad? Siendo beneficiadas con el proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí en esta última parte sería para asegurar el logro eficaz y equitativo de los resultados percibidos con base en el manejo transparente de los recursos, ¿verdad? Un buen gerente de proyectos siempre va a ser transparente, ¿verdad? Eh, eso, eso es una parte que como ustedes como profesionales deben proponerse, la verdad, ser transparentes, ¿verdad? Ser transparentes en todo lo que hacen, ¿verdad? En cada situación, en cada decisión que ustedes toman, ¿verdad? Ser transparente más en el tema de los recursos, en la utilización de los recursos, ¿verdad? Si en algún momento ustedes llegan a tener una gerencia, por ejemplo, en algún proyecto que sea pues de gobierno, ¿verdad? No porque el gobierno esté dando el dinero, ¿verdad? O por ejemplo otra institución que está dando sus recursos, ¿verdad? Nosotros hagamos un mal uso de los recursos, ¿verdad? Seamos siempre bien objetivos, ¿verdad? Bien propositivos con el uso de recursos que nosotros tengamos, ¿verdad? Entre más transparencia haya, más confianza se tiene, ¿verdad? Y más apoyo también se puede en su momento también tener, ¿verdad? Desempeño eficiente de las actividades y funciones, ¿verdad? Y comportamiento idóneo de los miembros del equipo, ¿verdad? Aquí, pues, lo hemos venido hablando con los otros elementos que fuimos abarcando, ¿verdad? Entonces, el tema del desempeño eficiente siempre va a ser importantísimo, ¿verdad? Las actividades y funciones que se tengan, ¿verdad? Y el comportamiento ideal en cada una de estas actividades, ¿verdad? Y funciones que van a realizar cada uno de los gerentes, o ustedes como gerentes, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque van a tener un equipo, ¿verdad? Un equipo que les va a estar observando, ¿verdad? Un equipo que va a estar siguiendo al pie de la letra cada una de las cosas que ustedes soliciten o indiquen, ¿verdad? Entonces, acá, de último, yo les dejo en el tema de ética gerencial, ¿verdad? Prácticas que impiden una buena gerencia de proyectos, ¿verdad? Entonces, acá sería eh, un resumen, ¿verdad? De qué cosas no nos pueden a nosotros innovar como gerentes, ¿verdad? Crecer como gerentes de proyectos, ¿verdad? Y, por ejemplo, sería el clientelismo, ¿verdad? El nepotismo, la corrupción, las prácticas discriminatorias, ¿verdad? Es profesional, no es profesional, es esto y lo otro, ¿verdad? Eh, las prácticas inequitativas, ¿verdad? Las prácticas desleales, ¿verdad? La práctica contra la moral y los buenos usos, ¿verdad? También, ¿verdad? Estas son bases, ¿verdad? Pero identifican a un buen gerente de proyectos, ¿verdad? El desmedro y el descuido de los bienes públicos, ¿verdad? Como
como se lo mencioné en la otra diapositiva, ¿verdad? Que porque me lo dieron, ¿verdad? Yo lo voy a usar, pero como no me costó, lo uso como quiero, ¿verdad? No. Eh, Tener siempre que sabemos de que eso, aunque no lo compra, no se dio por parte de nosotros o por parte del proyecto, ¿verdad? Tiene que ser cuidado de la misma manera como nosotros cuidamos nuestras cosas, ¿verdad? Todo. El deterioro del medio ambiente, ¿verdad? Esa sería una de las últimas en el tema de prácticas que impiden una buena gerencia de proyectos, ¿verdad? Siempre tener en cuenta lo que nos puede acontecer más adelante, ¿verdad? Y por ejemplo, en el tema del deterioro del medio ambiente, tener en cuenta esta parte, ¿verdad? Y esta, pues aquí ya solo sería de corrupción, yo me amplío un poco ahí, ¿verdad? Pero sería hasta acá. Prácticas que impiden una buena gerencia de proyectos. Aquí les dejo unos 2 minutos por si alguno quiere aportar, ¿verdad? Las otras ya son un poquito más enfocadas, las había ampliado un poco más, ¿verdad? Pero creo que entendemos bien esa parte, ¿verdad? Y tener en cuenta siempre nuestra buena actitud como profesionales, ¿verdad? Nuestra visión y objetivos claros, ¿verdad? Eh, Saber también de que, por ejemplo, no solo lo que estudiamos se refleja, sino que también lo que nos enseña y se nos inculca en nuestros hogares, ¿verdad? Eso también se refleja como profesional, ¿verdad? Entonces, eso sería, jóvenes, para en ese momento a ustedes verlos como buenos gerentes, como buenos profesionales, ¿verdad? Tener esa pequeña parte, tal vez que no es una clase completa, ¿verdad? Pero siempre es bueno retomarlo, recalcarlo, ¿verdad? Y saber de que nosotros inclusive también estamos en una universidad que es pública, ¿verdad? Y que estamos estudiando, ¿verdad? En, por aportes, ¿verdad? Que se da de todas las personas, ¿verdad? Y que hay personas que pueden acceder a esta casa de estudios, ¿verdad? Y hay otras personas que, dependiendo de acuerdo a su situación, ¿verdad? No lo pueden hacer, ¿verdad? Pero que nosotros vamos a atender bien esto, ¿verdad? Entonces, eh, gracias, jóvenes, ¿verdad? Es una clase un poquito fuera de lo regular de lo que tenemos ahorita para los temas, ¿verdad? Pero que contribuye, pienso yo que contribuye a tenerlo siempre presente, ¿verdad? Tema un buen gerente, ¿verdad? Una buena gerencia, un buen liderazgo, jóvenes, no solo en el ámbito laboral, sino con un buen liderazgo en todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, y que sea para ustedes de provecho, ¿verdad? Esta diapositiva yo se la subo también, ¿verdad? Solo Henry sí pudo pasar el listado. Sí, ahorita ya lo vi. Gracias, ahí estamos. Entonces, espero verlos la otra semana, jóvenes. Se cuidan mucho, que tengan un buen fin de semana y que puedan descansar de su semana de examen. Licenciado, Buenas noches, Lick. Sí, disculpe con una preguntita nada más, es que yo entré unos minutitos tarde. ajá. ¿Esto es parte del estudio económico o es tema aparte? No, esta va aparte. Como solo tenemos es viernes, ¿verdad? Para darles una clase diferente, ¿verdad? Al tema que vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero esto va dentro de lo que ustedes tienen que tener presente como buenos evaluadores y formuladores de proyectos, ¿verdad? Y como profesionales de las ciencias económicas, ¿verdad? Ah, ok, muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche y feliz fin de semana.